Lamento haber detenido este barco. Capitán's name. Dejaste tu cerebro en casa, viejo. La voz aguda y cargada de la frágil confianza de la juventud crepitó por encima del saludo del guardacostas. ¿Sabes siquiera que es una zona restringida, viejo? En la cubierta del barco, un pequeño barco pesquero blanqueado por la sal, que parecía tallado en madera a la deriva en memoria de alguien. Silas Croft no se inmutó. A sus 82 años, sus movimientos eran deliberados y económicos. Continuó remendando un pequeño desgarro en su red. Sus dedos nudosos trabajaban el cordel con una familiaridad que trascendía el pensamiento. Él conocía este canal mejor que las líneas de sus curtidas manos. Él conocía las mareas, las corrientes y las líneas invisibles dibujadas en las cartas navales que los jóvenes de voces fuertes y relucientes barcos blancos eran enviados a hacer cumplir. Un joven cadete, apenas salido de la adolescencia, estaba de pie junto a la barandilla del cúter, con las manos en las caderas en una postura de autoridad practicada. Su nombre era Miller, y la flamante novedad de su uniforme era una afrenta al mundo eterno y desgastado del viejo pescador. Señor, necesito que me responda. Está violando las regulaciones de la zona de exclusión naval. Silas miró hacia arriba, sus ojos, de un azul pálido como el cielo invernal, no contenían miedo ni ira, solo una calma profunda y duradera. Él asintió lenta y deliberadamente. Bueno, ¿vas a mover tu embarcación o no? Miller presionó, elevando el tono de su voz. Miró de reojo a su comandante, un teniente que observaba el intercambio con expresión neutral, permitiendo que el cadete tomara la iniciativa. Fue un ejercicio de entrenamiento, una oportunidad para que Miller se iniciara en el sector. Un segundo guardia, mayor y más experimentado, se inclinó hacia el teniente. Señor, tal vez deberíamos darle una advertencia. Ese es el salado Silas. Lleva pescando en estas aguas desde antes de que se ampliara la base. Las reglas son las reglas, suboficial, dijo el teniente, con la voz lo suficientemente alta como para que Miller lo oyera y se sintiera reconocido. Cadete Miller, proceda. Animado, Miller sacó pecho. Señor, le ordeno que presente la documentación de su embarcación y su identificación personal. Ahora, con un suspiro que parecía llevar el peso de décadas, Silas dejó su red. Se movía con una gracia rígida. Su cuerpo era una crónica de años vividos con dureza. Se arrastró hasta la pequeña y estrecha timonera del vagabundo y recuperó una billetera de cuero gastada y una carpeta de papeles con funda de plástico. Todo el proceso tomó casi un minuto, un lapso de tiempo que puso a prueba la paciencia de Miller hasta el punto de ruptura. «Aceleremos el paso, abuelo», gritó, y el insulto resonó en el agua. En el cercano muelle público, una pequeña multitud de turistas y lugareños había comenzado a reunirse. Atraídos por la vista del reluciente cúter que se cernía sobre el pequeño barco pesquero. El cúter maniobró para acercarse, meciendo al vagabundo con su estela. Miller y el suboficial subieron a bordo de la pequeña embarcación. Sus pulidas botas negras parecían extrañas en la desgastada cubierta manchada de pescado. Miller le arrebató los documentos de la mano extendida a Silas, hojeándolos con aire despectivo. El vagabundo. Miller se burló, leyendo el nombre de la matrícula. Parece más bien el plomo. ¿Cuándo fue la última vez que esta reliquia fue inspeccionada adecuadamente? Silas no respondió. Su mirada era distante, fija en el destructor naval gris atracado en el otro extremo del muelle. Parecía estar escuchando un sonido que nadie más podía oír, un zumbido bajo que vibraba en lo más profundo de sus huesos. Miller, irritado por el silencio del anciano, comenzó su propia inspección improvisada. Palpó el casco con la punta de la bota. Señaló una mancha de pintura descascarada. Pasó un dedo enguantado por una cornamusa oxidada. Cada observación se hacía con un tono de superioridad condescendiente que buscaba humillar. «Este barco es un peligro», declaró Miller en voz alta, haciéndole bromas a su superior en el cúter.
El cableado de estas luces de navegación parece temeroso. El extintor. ¿Qué es esto de la edad de piedra? Levantó el pequeño cilindro rojo descolorido. Podría denunciarte por una docena de infracciones ahora mismo. La multitud en el muelle se estaba inquietando. Los murmullos los recorrían. Vieron lo que Miller vio, un viejo cansado en un viejo y cansado barco. Pero también vieron lo que Miller, en su arrogancia juvenil, no pudo ver. La serena e inquebrantable dignidad de Silas Croft. Vieron a un hombre siendo intimidado por el delito de ser viejo, de ser lento, de poseer algo que no era nuevo ni brillante. ¿Cuál es tu problema, viejo? El gato se enojó. ¿Tu lengua? El rostro de Miller estaba a centímetros del de Silas. ¿Crees que estás por encima de la ley? ¿Crees que, por ser viejo, puedes flotar donde quieras? Los ojos claros de Silas finalmente se fijaron en el cadete. No había ira en ellos, solo una profunda y cansada tristeza. No, hijo, dijo con la voz ronca por la falta de uso. Solo sé dónde estoy. La simplicidad de la afirmación pareció enfurecer aún más a Miller. Parecía una burla. Y te estoy diciendo dónde no puedes estar. Estoy empezando a pensar que no estáis todos ahí. Quizás estés confundido. Quizás tengamos que escoltarlo de regreso a la costa por su propia seguridad. Su superior, el teniente, finalmente intervino, aunque no de la manera que uno esperaría. Cadete, revise el timón. Asegúrese de que todo el equipo cumpla con las normas. Sea minucioso. No era una desescalada. Era una autorización para continuar el acoso bajo la apariencia de un procedimiento oficial. Miller sonrió y empujó a Silas hacia la pequeña timonera. Era un espacio estrecho, con olor a diésel y café rancio. Las cartas estaban cuidadosamente enrolladas y guardadas en un tubo. Había un par de binoculares en el tablero, y allí, atornillado a la consola de madera junto al timón del barco, había un trozo de metal. Era un fragmento irregular y retorcido del tamaño aproximado de la mano de un hombre. Su superficie estaba picada y descolorida por el calor antiguo. Parecía un trozo de chatarra al azar que alguien, inexplicablemente, había decidido colocar en un lugar de honor. Miller lo golpeó con el nudillo. Hizo un sonido sordo y pesado. ¿Qué es esta porquería? ¿Para qué? ¿Amuleto de la buena suerte?, preguntó con voz desgarradora. Extendió los dedos, recorriendo el borde deformado del metal. Sabes que esto es un peligro para la seguridad. Bordes afilados. Podría obligarte a quitarlo. Cuando los dedos de Miller tocaron el fragmento, el mundo pareció inclinarse por un instante. El suave balanceo del errante se desvaneció, reemplazado por una violenta y desgarradora sacudida. El olor a salmuera y diésel fue incinerado por el hedor acre del combustible de avión y la electrónica quemada. La tranquila tarde fue interrumpida por el rugido ensordecedor y estremecedor de un motor de turbina que lanzaba sus últimos gritos, acentuado por los gritos frenéticos de los hombres en un compartimento rojo e iluminado y lleno de humo. Fuego. Fuego en el CIC. Prepárense para el impacto. El trozo de metal irregular en la timonera de Silas ya no estaba frío e inerte. En esta fugaz visión, brilló con un malévolo rojo cereza, una herida reciente arrancada del corazón mismo de un buque de guerra. Era un fragmento de un misil, un presagio de caos y llamas que Silas había conocido una vez hacía mucho tiempo. La visión desapareció en un instante, dejando solo el silencioso balanceo del barco y el rostro sonriente del cadete, ajeno al fantasma del trueno que acababa de despertar. En el muelle, un hombre llamado Peterson observaba la escena a través de unos binoculares para observar aves, con los nudillos blancos. Era un suboficial retirado de la marina, y había reconocido a Silas desde el momento en que el cúter se había atracado. También había reconocido la insignia descolorida en la gorra desgastada de Silas, la silueta de un destructor, el USS Stark Beater. Peterson sintió una furia protectora crecer en su pecho. Vio la postura desagradable de Miller,
La forma en que abordó el barco como si estuviera asaltando un barco pirata, la implacable y mezquina humillación de un hombre que solo merecía respeto. Peterson había visto suficiente. Bajó los binoculares y buscó a tientas su teléfono celular, con los dedos entumecidos por la indignación. Él no marcó el 911. Buscó en sus contactos un número que no había usado en años, pero que había guardado para una ocasión que esperaba no llegar. Era la línea directa con el jefe de comando de la base naval. Contestaron al segundo timbre, la oficina de CMC. Jefe, soy Peterson, retirado del Chico, dijo en voz baja y urgente. No se lo va a creer. Estoy en el muelle público. La guardia costera tiene a Silas Croft acorralado junto al rompeolas. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Repite, Peterson. ¿A quién dijiste que tienen? Silas Croft, repitió Peterson, haciendo mucho énfasis en el nombre. Sí, es Silas Croft. Un joven cadete está en su bote ahora mismo, tratándolo como a un delincuente común. Está llamando a su bote un pedazo de chatarra, amenazando con incautarlo. Está a punto de ponerle las manos encima. Jefe, necesita que alguien baje ahora mismo. El hombre está vivo. Leyenda. Y este chico escupe en su sombra. La voz del jefe maestro de comando cambió al instante, dejando atrás su tono administrativo y adoptando un tono de mando agudo. ¿Dónde está exactamente, Peterson? Manténgase en línea. Voy para allá. Peterson comunicó la ubicación exacta, con la mirada fija en el drama que se desarrollaba en el agua. El testigo había hecho la llamada. Los engranajes de una vasta y poderosa máquina comenzaban a girar. Para el cadete Miller, la lección ya estaba en camino, acercándose a toda velocidad. Dentro del extenso edificio administrativo de la base naval Coronado, el jefe maestro de comando Héctor Vargas recorría los pasillos con una determinación que hacía que los oficiales subalternos se pegaran a los mamparos. No aminoró el paso al irrumpir en la oficina de la comandante de la base, la capitana Ava Rostova. Estaba en una conferencia telefónica, frunció el ceño en señal de concentración. Señora, tenemos un problema, dijo Vargas, olvidándose del protocolo. Su tono de voz hizo que Rostova terminara la llamada de inmediato. ¿Qué ocurre, jefe maestro? Acabo de recibir una llamada de un oficial de policía jubilado del muelle público. La guardia costera tiene un barco detenido en el canal justo afuera del rompeolas. Un cadete está acosando al ocupante. La expresión de Rostova era impaciente. La guardia costera tiene jurisdicción allí, Héctor. ¿Hay alguna razón por la que esto requiere mi atención personal? Sí, señora. Vargas dijo, con voz sombría, el ocupante de la embarcación. Es Silas Croft. El nombre quedó colgado en el silencio del aire acondicionado de la oficina. Todo el comportamiento del capitán Rotova cambió. El administrador desapareció, reemplazado por el guerrero. Sus ojos, que estaban cansados por un día de batallas burocráticas, de repente se volvieron agudos y claros. Ella giró en su silla y escribió el nombre en su terminal segura. En la pantalla apareció un archivo, marcado con elogios y con un nivel de autorización que la hizo sentarse más derecha. Ella leyó por un momento, sus ojos se abrieron ligeramente. Dios mío, susurró. Ella miró a Vargas. Su rostro era una máscara de incredulidad y furia. Consígueme la ayuda del almirante ahora. Luego, prepara un detalle. Vestidos de gala y quiero que nuestras 2 lanchas patrulleras más rápidas estén en el muelle de mando en 5 minutos. Yo mismo los guiaré. Soy Vargas, dijo ya girándose para irse y el jefe maestro Rotova lo llamó tras él. Averigüe el nombre de ese barco de la Guardia Costera y el nombre del comandante de ese cadete. Los quiero. De vuelta en las agitadas aguas, el cadete Miller estaba llegando a la cima de su poder. Su minuciosa inspección no había producido más que unos pocos problemas triviales que se podían solucionar, pero que no eran suficientes para justificar su postura agresiva. Frustrado por la calma exasperante de Silas y la falta de una infracción genuina,
Miller decidió crear una. Está bien, eso es todo, anunció, saliendo de la timonera. Dada su actitud descuidada, su incapacidad para seguir instrucciones sencillas y la condición generalmente insegura de esta embarcación, estoy tomando una decisión de mando, dijo. Infló el pecho, mirando hacia atrás a su teniente en busca de aprobación y recibiendo un leve asentimiento permisivo. Este barco es una amenaza pública. Lo estamos incautando. Y usted, señor, dijo dirigiendo toda su atención a Silas, viene con nosotros. Haremos que un profesional médico lo evalúe. Quizás ya no seas apto para operar un barco. Fue el insulto definitivo, una daga de condescendencia dirigida al corazón del orgullo y la autonomía del anciano. Miller dio un paso al frente y extendió la mano, con la intención de agarrar el brazo de Silas y llevárselo como a un niño perdido. Fue la última extralimitación arrogante, la que lo llevó mucho más allá del punto de redención. Justo cuando sus dedos estaban a punto de cerrarse sobre la manga desgastada de Silas, un nuevo sonido hendió el aire. No era el traqueteo del motor del errante ni el zumbido del cúter. Era el rugido agudo y gutural de potentes motores gemelos a toda velocidad. Todos. Miller, el teniente. La multitud en el muelle se giró hacia el sonido. 2 elegantes lanchas patrulleras grises de la marina surcaban el canal, dejando amplias estelas blancas tras ellas. Sus luces azules destellaban y acortaban la distancia a una velocidad impresionante. Se movían con una precisión agresiva que de repente hizo que el cúter de la guardia costera pareciera lento y civil. Simultáneamente, en el muelle, un coche de mando negro con las placas y las pequeñas banderas oficiales montadas en sus guardabarros delanteros se detuvieron bruscamente, y varios marineros con uniformes blancos impecables desembarcaron, formando una estoica fila silenciosa en la orilla. El espectáculo fue abrumador, una repentina e impactante demostración de autoridad militar. La tripulación de la guardia costera se quedó mirando, con la boca abierta. Esta no era una respuesta a una pequeña violación del canal. Era el tipo de respuesta reservada para una amenaza a la seguridad, para un dignatario visitante, para algo de inmensa importancia. La lancha patrullera líder, una Mark VI rebosante de antena y propósito, redujo la velocidad con destreza, sus motores bajando a un rugido bajo mientras se acercaba al nómada, protegiendo eficazmente al pequeño pesquero del cúter. En su cubierta estaba la capitana Eva Rustova, con su uniforme impecable, su expresión una fría y dura máscara de furia. Ni siquiera miró al buque de la guardia costera. Sus ojos, ardían con una intensidad que podría derretir el acero, estaban fijos únicamente en Silas Croft. Cuando la lancha patrullera se detuvo por completo, su proa a centímetros de él. Con la popa del vagabundo, la capitana Rotova juntó los talones. Su espalda se irguió como un palo. Levantó la mano derecha hasta el borde de su cubierta combinada en el saludo más brusco e impecable de su carrera. El gesto no fue perúncter. Fue un acto de profundo, casi reverente respeto. Capitán Croft, señor, bramó, su voz resonando a través del agua con absoluta claridad, amplificada por el repentino silencio de asombro. En nombre de la Marina de los Estados Unidos, pido disculpas profundamente por este disturbio. La palabra quedó suspendida en el aire, una granada aturdidora que detonó en la mente del cadete Miller. Capitán, miró desde la poderosa y condecorada oficial del barco patrullero hasta el anciano encorvado de pelo blanco con el chaleco de pesca manchado. Era imposible. No tenía sentido. La capitana Rustova hizo el saludo militar con la mirada fija en Silas. Lentamente, como si recordara un movimiento de toda una vida, Silas levantó su propia mano en un saludo cansado pero perfectamente correcto. Rotova bajó la suya y giró la cabeza ligeramente. Su mirada recorrió a la estupefacta tripulación de la guardia costera y a la multitud desconcertada en el muelle. Para beneficio de aquellos que no lo sabían, anunció, con su voz resonando con fría furia instructiva, están en presencia del capitán Silas Croft, retirado de la Marina de los Estados Unidos.
Ella respiró hondo y su voz subió de volumen y potencia con cada palabra. Estás en presencia del hombre que como teniente comandante sirvió como oficial ejecutivo del USS Starkweather. Durante una patrulla en el Golfo Pérsico en 1987, su barco fue alcanzado por 2 misiles Exocet. Con el capitán incapacitado y el puente en llamas, el comandante Croft tomó el mando. A pesar de sufrir quemaduras graves y heridas de metralla, organizó los equipos de control de daños, dirigió los esfuerzos de extinción de incendios desde un pasillo lleno de humo y, cuando el timón fue destruido, él personalmente instaló un timón manual desde el compartimiento de dirección de popa. Cada palabra fue un mazazo que desmanteló la realidad de Miller pieza por pieza. En el cúter, el rostro del teniente se había puesto pálido. Con su barco en llamas y muerto en el agua en un campo minado hostil, Rustova continuó, su voz ahora era un rugido de justa reivindicación. El comandante Croft navegó durante 6 horas utilizando únicamente una brújula magnética y la observación celestial, guiando a su barco averiado y a su tripulación sobreviviente a través de las minas hasta aguas seguras. Sus acciones ese día salvaron las vidas de 188 marineros estadounidenses. Hizo una pausa y luego señaló con un dedo rígido hacia la timonera del vagabundo. El trozo de chatarra que su cadete identificó tan profesionalmente como un peligro para la seguridad es un fragmento del misil que impactó el centro de información de combate de su nave. Lo guarda como recordatorio. El capitán Silas Croft recibió la Cruz de la Marina, la segunda condecoración más alta por valor en combate. Él no es un viejo confundido. Él es un héroe de esta nación y se ha ganado el derecho a pescar donde le plazca. Un silencio atónito cayó sobre el agua, interrumpido únicamente por el suave rumor de las olas. Entonces, desde el muelle, una sola persona comenzó a aplaudir. Al sonido se unió otro, luego otro, hasta que el aire se llenó de una estruendosa ovación. Los turistas, los lugareños, el jefe Peterson con lágrimas corriendo por su rostro. Todos aplaudían no solo por la historia, sino por el hombre que la había vivido, el héroe modesto en medio de ellos. La capitana Rustova finalmente volvió su mirada glacial hacia el teniente de la Guardia Costera, que ahora parecía como si quisiera que el mar se abriera y se lo tragara. «Teniente», dijo ella, bajando la voz a un nivel peligrosamente bajo. En el transcurso de una tarde, su cadete logró faltarle el respeto a una leyenda viviente, cuestionar su aptitud, insultar su carácter e intentar apoderarse de la propiedad de un destinatario de una Cruz de la Marina. Esto constituye un fracaso institucional de primer orden. Se abordará al más alto nivel. Asegúrate de que tu mando esté preparado para explicar cómo sucedió esto. ¿Está claro? Está claro como el agua, capitán. El teniente tartamudeó, con el rostro pálido. El cadete Miller se quedó paralizado, su mundo completamente destrozado. El hombre al que llamaba abuelo y amenaza era un gigante. Miller era menos que nada. En ese momento Silas levantó una mano, con la palma abierta. «Capitán», dijo, con voz tranquila pero que transmitía silencio. «No hay necesidad de todo eso». Todas las miradas se volvieron hacia él. «El muchacho, el cadete», comenzó Silas, mirando a Miller, no con enojo, sino con algo parecido a la lástima. Solo hacía su trabajo, quizá con algo de entusiasmo. «Es joven. Todos fuimos jóvenes alguna vez, ¿no? Llenos de regulaciones y con poca perspectiva». Miró a Miller y luego a Rostova. «El mar enseña sus propias lecciones. Parece que hoy fue su primera lección de verdad. Que baste». La gracia del gesto fue el golpe definitivo a la arrogancia de Miller. Fue una lección de humildad impartida por el mismo hombre al que había intentado humillar. Mientras Silas hablaba de juventud y lecciones aprendidas, el mundo volvió a parpadear. Por un breve instante abrasador, volvemos al puente de mando bajo el sol abrasador y crudo. Un Silas mucho más joven, con el rostro negro de hollín, el uniforme rasgado y manchado de sangre, se alza junto a un tripulante caído. El aire está cargado de humo y olor a muerte.
Su mirada se posa en el agujero irregular del mamparo por donde atravesó el misil. Incrustado en el acero retorcido está el fragmento, que aún irradia un leve calor. Más tarde, una vez extinguidos los incendios y restablecido un atisbo de orden, lo vemos solo, arrancándolo con cuidado con una palanca. No lo sostiene como un trofeo. Lo sostiene como una carga, un pesado recuerdo, un recordatorio físico del precio de la supervivencia y el coste del mando. Semanas después, las consecuencias fueron rápidas y significativas. El cadete Miller no fue expulsado, pero fue relegado a las tareas más básicas de la academia, pasando sus días limpiando cubiertas y puliendo latón, con tiempo suficiente para reflexionar sobre la diferencia entre autoridad y respeto. Más significativamente, ante la firme insistencia de la capitana Rostova, la Academia de la Guardia Costera instituyó un nuevo módulo de entrenamiento obligatorio para todos los cadetes. Desarrollado en colaboración con la Armada, se denominó Protocolo para Veteranos y su principal caso de estudio fue el informe oficial sobre el incidente de Silas Croft. La primera diapositiva de la presentación era una foto del errante con la sencilla leyenda: los cadetes no siempre llevan uniforme. Una tarde, se entregó una disculpa formal, escrita a mano y firmada por el propio comandante de la Guardia Costera. La pequeña y ordenada casa de Silas, junto a un nervioso Enen. Silas lo leyó, asintió y lo guardó en un cajón sin contemplaciones. El verdadero epílogo llegó un mes después del incidente. Silas estaba en la tienda local de cebos y aparejos comprando una pequeña bolsa de camarones congelados. La puerta se abrió y entró un joven vestido de civil, vacilante justo al entrar. Era Miller. Parecía más delgado, su rostro reflejaba una humildad recién descubierta. Se acercó al viejo pescador con cautela. «Señor», empezó con una voz apenas susurrante. «Señor Croft, Capitán Croft, señor». Silas se giró, sus pálidos ojos azules observando al joven sin malicia. «Quería disculparme», tartamudeó Miller, con la mirada fija en el suelo. «En persona, no hay excusa para cómo actué, para lo que dije. Fui arrogante y me equivoqué. Lo siento. De verdad lo siento». Silas lo observó un largo momento, luego asintió lentamente en señal de aceptación. Pagó sus camarones y se dio la vuelta para irse. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. «Miller, respeta el mar, hijo», dijo Silas con voz tranquila pero firme. «Y respeta a quienes lo han navegado durante más tiempo del que llevas vivo. Haz eso», añadió, con un destello de algo parecido a una sonrisa en sus labios. «Y serás un buen oficial algún día». Colocó una mano suave sobre el hombro de Miller por un breve momento, un gesto de absolución, luego salió al sol de la tarde, dejando al joven solo en la tranquila tienda con el peso profundo y duradero de una lección aprendida a las duras penas. Si te conmovió esta historia de coraje sin pretensiones, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que respete a nuestros veteranos y suscríbete a Veteran Valor Stories para conocer más historias de los héroes que caminan entre nosotros.